Bueno, pues me fui a España hace como 5 años, no recuerdo qué año era, pero sí, hace como unos 5 años. Y me fui porque en ese momento yo estaba trabajando en los 40 principales, estaba de locutora de Anda Ya y llevaba ya 6 años haciendo eso y me apetecía un cambio. Pasé 3 años, los 3 primeros, sin tener un trabajo fijo, haciendo trabajos que te pagan una miseria o que ni siquiera me llegaban para pagar mi alquiler. Pero siento que fue una etapa de un aprendizaje muy importante, de apoyarme también en la gente, me enseñó que el ser humano merece la pena también, porque hubo mucha gente que se me cruzó, que me dio todo sin esperar nada a cambio y a mí me salvó en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que obviamente un cambio de gobierno tan importante siempre afecta a todo el mundo. Entonces sí hay muchos movimientos estudiantiles, como tú dices. La gente sí está como muy, está preocupada y están tratando de hacer algo al respecto, porque mucha gente no está contenta con lo que está pasando. Pero realmente, y por desgracia, México es un país que tiene muchísimos problemas y, y la verdad es que eh, pues siempre hay algo por lo que luchar aquí, porque siempre hay algo que mejorar. También llegan siempre noticias de han matado no sé cuántos, han matado no sé qué, y pues sí es cierto que aquí hay mucha delincuencia, eso está claro. Pero, por ejemplo, que llegan siempre muy abultados los crímenes de Juárez no, y han matado no sé cuántas mujeres y el narcotráfico y el no sé qué. Sí es cierto, pero esto es un país muy, muy, muy grande y no todo está sucediéndonos al lado. Yo al principio como que sí estaba muy pendiente porque quería saber qué pasaba y así, pero ha llegado un momento que me parece tan grave lo que está pasando que me da ya mucha tristeza y me tiene muy preocupada porque mi familia sigue viviendo en España, ¿no? Parte de ella, no toda, pero... Y sobre todo desconozco totalmente mi país, así totalmente. Yo cuando me fui era cuando apenas estaba empezando la crisis. A vivir no, y ya no tanto por lo que está pasando, que desde luego es una razón de peso para pensártelo, sino porque ahora a mí me está yendo muy bien y estoy haciendo lo que yo quería, ¿no?